Buenas noches. Gracias, Kevin. Jesús es el único que salva. Y la aproximación que estoy haciendo acerca del libro de Hechos tiene que ver con el Evangelio. Si vos por ahí te metés en la web de la iglesia, en el Facebook, o también en el canal de YouTube que tenemos, ahí puedes encontrar acerca de los estudios que hay acerca de Hechos y cómo el libro de Hechos refleja el Evangelio, la misión de la iglesia en la época primitiva. Y el título del mensaje de hoy, basado en Hechos 10, gracias hija, es de que el Evangelio rompe barreras. El Evangelio habitualmente no se queda dentro de una estructura, sino que tiene tendencia a romper barreras. A mí me gusta estudiar mucho acerca de lo que escribe el pastor Stephen Cole, y él habla acerca de que habitualmente nosotros solemos juzgar de acuerdo a cómo vemos, de acuerdo a cómo nosotros actuamos. Y normalmente eso sucede, por ejemplo, cuando manejamos. Cuando manejamos nosotros, si vemos que alguien va más lento que nosotros, entonces decimos que ese es un principiante, un inexperto. Mientras si vemos a alguien que anda más rápido que nosotros solemos decir que esa persona es un maníaco, es un loco o es totalmente imprudente, ¿sí? Pero ¿quién está en la ecuación de ese análisis? Nosotros. Si uno va más lento o si uno va más rápido, ¿que quién es? Que nosotros. A todos nos pasa, en el auto. El auto es un mundo común para el ser humano, ¿sí? Y esto de los unos y los otros ha sido la manera en la cual se ha dividido el mundo, no solo por el pensamiento político, también por las escuelas de pensamiento, por la cultura. Siempre ha sido así, siempre han sido los unos y los otros, siempre hay barreras. De hecho hay una paradoja que se llama la paradoja del barbero, después estudienla, que está muy buena, que habla acerca de que ningún conjunto puede contenerse a sí mismo. Si yo estoy en un conjunto, eso es porque hay otros ¿qué? Hay otros conjuntos que pueden definir dónde yo estoy. River versus Boca, ¿sí? Y eso es matemático, ¿sí? No hay manera de que no haya división cuando hablamos de un conjunto, los ellos y los nosotros. En la antigua Grecia, el pensamiento era de que existían los bárbaros y existían los verdaderos griegos. Los griegos a sí mismos se consideraban gente preparada, gente inteligente, gente de espíritu tenaz, noble. Y los bárbaros podrían llegar a ser griegos de la lejanía, pero eran personas imprudentes, personas sin intelecto, sin el carácter suficiente, por ejemplo, como el de los 300. Habrán visto la película. Y con respecto a esto de los unos y los otros, hay un testimonio que el pastor Stephen Cole comenta, que es acerca de Hudson Armedin, que era un rector de la Wheaton College, así se llama la escuela allá en Estados Unidos, que en 1960, él, luego de haber participado de la Segunda Guerra Mundial, él como que forjó una manera de vestir, una manera de conducta que él consideraba que estaba bien. Y él, siendo rector de aquella escuela, impedía que haya cambios propios de la cultura. Que los pibes se dejen un poco el pelo más largo, que se dejen la barba, que dejen de vestir con corbata. Entonces, él impedía eso en principio, y era cristiano. Él veía que esa forma de relajación era una relajación externa, pero que algo del corazón tenía. Esa es su manera de pensar. Y un día, este rector le tocaba hablar en la capilla, allí en la facultad, y justo antes de que hacerlo, había un grupo de oración. Había un grupo de oración del cual viene un conjunto de hermanos, pero aparece alguien diferente. Era un muchacho con el pelo largo, con un atuendo diferente, con jeans, cortadito, sandalias, a lo tipo hippie de aquella época. Algunos conocerán más que otros, ¿no?, en cuanto a esto. Y dice que mientras él lo vio, su actitud cambió, él ya se puso negativo. ¿Por qué? Porque tenía una manera de pensar con respecto a las formas y demás. Y dice que cuando le dan espacio a que este joven oren, porque entró en el grupo de oración, este joven ora así: querido Señor, ¿sabés cuánto admiro al doctor Armedin? ¿Cuánto aprecio su compañía? Estoy agradecido por lo buen hombre de Dios que es.
y por cuanto te ama a ti y a tu gente. Señor, bendícelo hoy, dale libertad en el Espíritu Santo y haz que sea una verdadera bendición para todos nosotros el estudiantado. Ustedes se imaginan el impacto y esto fue verídico, porque esto lo cuenta Tyndall en sus libros acerca de experiencias en la misión. Y el impacto fue tan positivo que al final del sermón, el doctor o este rector lo llama a este joven y lo abraza como un hermano en Cristo. Y ese impacto fue tan profundo que muchos en aquel lugar conocieron al Señor o se afianzaron más a Él. Dios usó simplemente el acto de un hombre que dejó de lado sus prejuicios, orando por este rector, para cambiar el ambiente de ese campus con un mayor amor y una aceptación mutua. El rector se enteró más tarde de que este joven simplemente había adoptado esa forma porque justamente en aquel campus o en aquella universidad había una generación de personas que se vestían como él y no tenían acceso. Entonces él se vistió de tal manera para acercar el Evangelio a aquellas personas. No es que se había alejado de Dios y estaba así, sino todo lo contrario. Estaba haciendo eso para alcanzar más almas. Hablamos de que el Evangelio rompe ¿qué? ¿Rompe qué? Barreras. Rompe barreras. Y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 10. Les invito a que me acompañen. Vamos a tratar. Seguimos avanzando. Allí verás que habla acerca de Pedro y de Cornelio. Dos personas, dos sistemas de creencias, dos mundos diferentes, dos costumbres diferentes, culturas diferentes, formas de vida diferentes, formaciones diferentes, barreras. Él y yo, vos y yo. Hoy veremos cómo Dios rompe barreras y los prejuicios humanos mediante el Evangelio. Veremos cómo Dios prepara el corazón para tal caso, porque Dios no es que rompe barreras sin preparar el corazón, Dios prepara el corazón. Lo segundo, veremos cómo Dios además ilumina la mente. Es muy importante que entendamos esto hoy. Quizás venís por primera vez, vas a escuchar el Evangelio, quédate tranquilo de que Dios va a obrar en tu corazón, pero también en tu mente. Y vas a ser responsable con respecto a la decisión que tomes, como decía Kevin al principio. Y veremos finalmente cómo el Evangelio de Dios, cuando es predicado, cuando Jesús es proclamado, cómo personas de diferentes naciones, lenguas y razas y culturas lo reciben. Lo reciben. Vamos a ver en principio cómo Dios prepara las cosas. Acompáñenme a leer desde el verso 1 en adelante y sigan la lectura. Dice, capítulo 10, verso 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y esto es muy importante señalarlo acá. Él te dirá, Pedro te dirá lo que es necesario que hagas. Dice el verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Miren, acá veremos al menos 2 ciudades importantes. Una es Jope, donde estaba Pedro, en la casa de un tal Simón, el curtidor, y también veremos aquí de donde era el centurión, Cesarea. Más o menos había una distancia de recorrido entre una ciudad y la otra. Cesarea era una ciudad donde posaba el gobierno de Roma, el gobernador estaba allí. Los romanos en aquel lugar tenían legiones, es decir, de soldados, muchedumbre de soldados que se dedicaban a la defensa. Entre ellos estaba Cornelio, este que vimos aquí, que era un centurión, es decir, él tenía una comitiva allí, la italiana, con 100 soldados bajo su cargo. Es decir, él era un oficial, él de alguna manera era un capitán de aquella comitiva.
Los centuriones eran hombres que no buscaban la lucha, eran hombres habitualmente nobles, apacibles, no promovían la guerra, pero la protección que le daban al lugar, sobre todo al gobierno que estaba en ese lugar, era una protección civil y militar que permitía que la gente esté en paz. Si ellos tenían que entregar su vida por esa instancia allí en Cesarea, ellos no tenían problema, entregaban su vida por el imperio. Obviamente estamos hablando de que Roma imperaba allí en Israel, ¿no? Así que se nos dice en estos versículos de que él era una persona piadosa, recta, ejemplar. A pesar de ser un centurión romano, tenía una convicción acerca de la ley, acerca de Dios, acerca de la Torá. Era una persona que además hacía limosnas hacia el pueblo. Tenía un corazón inclinado a Dios porque lo buscaba en oración. Es decir, una persona que estaba en búsqueda de Dios, tenía una conciencia de Dios. Dice el verso 22, que después lo vamos a leer, de que las personas que hablan acerca de centurión, sus dos criados y soldado que era devoto hacia él, hablan acerca de que él era varón justo y temeroso de Dios y que tenía también buen testimonio con respecto a los judíos. Así que era un romano, muy raro los romanos, soldados, de que haya uno, encima importante, que tenga buen testimonio, es decir, la gente, los judíos hablaban bien de él. Muy raro lo que estaba sucediendo. Habitualmente había barreras entre los judíos y los gentiles, o los romanos. Y había mucho más barreras si había un judío y un centurión. Mucho más marcada era la barrera. La diferencia entre un prosélito, por ejemplo, romano, que se dedicaba a Dios, era que un prosélito habitualmente se circuncidaba, si era varón, ejercía una clase de ritual donde se purificaba y finalmente hacía un sacrificio para entonces ser parte de la comunidad judía. Un prosélito era alguien extranjero que podía hacerse judío y pasar al patio o al atrio de los judíos donde ellos estaban en el templo y compartir dentro del templo con los judíos. Pero Simón no se había circuncidado. Simón todavía tenía algo de impureza en él, aunque era devoto de Dios. ¿Por qué razón? Porque todavía no se había inclinado completamente hacia el judaísmo. Sin embargo, buscaba a Dios, vivía en rectitud. Y dice que en la hora novena, que era la hora donde oraban los judíos, y él tenía esta costumbre, se le apareció un ángel, y el ángel le dijo que había algo que tenía que hacer él. Pero ese mensaje no se lo iba a dar el ángel, sino que se lo tenía que dar Pedro, el apóstol Pedro. Así que Cornelio, luego de escuchar este mensaje, se da cuenta de que tiene que tomar una decisión. He buscado a Dios y se me apareció un ángel. Cuando él siente miedo, porque los ángeles habitualmente asombraban a las personas en el sentido de asombro y temor. Y cuando el ángel se va, él envía a 3 de sus hombres, 2 sirvientes, y a este devoto soldado para que vayan a buscar a Pedro. Pedro estaba en Jope, un día de viaje como dijimos. Vamos al 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Recuerden que Pedro está en otro lado, 50 kilómetros de este lugar, y Pedro en la casa de Simón el curtidor se sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta, las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y este éxtasis, tenedlo en cuenta que después se refiere como una visión. Nuevamente hay 2 visiones. Una la tiene Cornelio con el ángel y esta visión es una que tiene Pedro. Los 2 distanciados, recuerden, uno romano, extranjero, gentil, una forma de vida, y ahora Pedro, el discípulo del Señor que testificaba el apóstol Pedro. Y dice lo siguiente. Y vio el cielo abierto, del verso 11, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que dijo: levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Así que imagínate la historia, yo quiero llevarte a esta historia. Tengamos en cuenta que
Estos hombres habían caminado un día y mientras Pedro experimenta esta visión, llegan justito ahí los muchachos cuando termina esta visión. Debe haber sido 5 minutos, 6 minutos. Y se nos dice que Pedro se había quedado en esta casa, en la del cierto Simón el curtidor. Los curtidores eran aquellos que se cargaban de las pieles de los animales, del cuero. Y lógicamente trabajaban con animales muertos. Y esto era algo impuro para los judíos. Y Pedro era judío. ¿Y Pedro dónde estaba? En la casa de Simón el curtidor. Se dice que en esos lugares el olor era capaz de guiar a alguien. ¿Querés ir a la casa del curtidor? Dejate guiar por el olfato, se decía en la antigüedad. Los historiadores dicen eso. Y la casa de Simón el curtidor estaba cerca del mar, y allí en la azotea estaba Pedro, y dice que en el mediodía, mientras él estaba en oración y quizás en ayuno, porque le vino gran hambre, estuvo en este éxtasis. Miren, de Jope también era un profeta, el profeta Jonás. El profeta Jonás fue llamado por Dios a llevar el evangelio a gentiles, a extranjeros, pero en el antiguo pacto, podríamos decir, en el Antiguo Testamento. Allí donde estaba Pedro también estuvo Jonás. Pedro había recibido, todavía lo vemos ahí en bambalinas, ya se lo voy a contar, pero Jonás también recibió una orden de predicar el evangelio, porque Dios tenía el propósito de salvar a los asirios, a los ninivitas. Pero ¿qué hizo Jonás? ¿Se las picó a dónde? A Tarsis. Se las picó al lugar a 180 y me voy para allá. No quiso obedecer a Dios. Finalmente obedece a Dios a regañadientes. Los ninivitas se convierten, ¿no? Pero acá vemos a Pedro en una instancia, podríamos decir, similar. Porque él en su visión ve que bajo un lienzo ataban las 4 puntas, baja y cuando se abre encuentra animales de los que él consideraría puros e impuros. Y una voz del cielo que él reconoce como la voz del Señor, que le dice, matá y comé. Y él dice, no, yo nunca he comido. Y él se basó en su propia lógica. Y está perfecto, pero la voz que le hablaba ahí era la voz del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames tú impuro a lo que común o inmundo, a lo que Dios ha limpiado. Y dice que esto ocurrió 3 veces hasta que el lienzo se fue. Y Pedro se quedó pensando, ¿sí? Se quedó pensando acerca del significado que tenía esta visión que había tenido. En Levítico se habla acerca de que el pueblo judío, para distinguirse del resto de las naciones, Dios le había dado una forma de alimentación. Podríamos decir la alimentación kosher. Si van a McDonald's allá en Buenos Aires, hay un McDonald's kosher, ¿no? Para comer comida chatarra, pero kosher, ¿sí? Para los judíos. Ahora, en este imperativo divino, ellos no podían comer cualquier cosa. En Levítico 11:2 se dice lo que puede comer, y desde el 4 se dice lo que no pueden comer. No podían comer animales como aves inmundas, tenían que discernir lo que podían ellos alimentarse. Las órdenes eran para que el pueblo de Israel no caiga en un sentido cultural con el resto de las naciones paganas e idólatras que llevaban cualquier forma de alimentación y vida. Era una forma de conducta que los protegería de la culturalización, muchas veces de lo que se llama el sincretismo religioso, que le sucedió al pueblo de Israel muchas veces por caer en las prácticas de los vecinos y dejar de obedecer a Dios. Dios ordena que Pedro mate y coma, y la lógica de Pedro es no hacerlo, porque yo siempre obedecí la ley, siempre obedecí la ley. Pero Dios le responde justamente que tenga en cuenta de que eso se lo había dado él, y que el dador de la ley era Dios, así como el dador de esos alimentos que estaban ahí. Y claro, quedarse perplejo significa que esta visión dejó a Pedro trabajando inicialmente. Ustedes ven a Cornelio, una persona gentil, extranjera, buscando a Dios, y cómo Dios está trabajando en Cornelio, pero también del otro lado vemos a Pedro y cómo Dios comienza a trabajar en Pedro. Y Dios trabaja en los corazones. Dios trabaja en los corazones. No lo hace siempre así al instante. Hay mucha gente que ha conocido a Cristo luego de escuchar muchísimas veces el Evangelio, por diferentes formas, hasta que llega uno que culmina esa obra de Dios en ese corazón. Y Dios sigue haciendo la obra.
Dios está sembrando en Pedro principios fundamentales para el Evangelio. Y es que el Evangelio debe alcanzar a todas las personas, judías, pero también no judías. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo va a decir de que porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. No a todo el que escucha, sino a quiénes? A los que creen. Al judío primeramente, pero también al griego. Ahí ponele gentiles y poleños si te gusta también. Ponele eso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero también para fe. Para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio es para todos. El Evangelio alcanza al judío, lo alcanzó, pero también está llamando al resto de las personas. Así que esto tendrá un impacto después cuando veamos en el capítulo 11 ante el concilio, porque Pedro va a dar testimonio en cuanto a esto. Entonces vemos cómo Dios prepara a Cornelio, prepara a Pedro y también prepara un llamado para este Pedro, porque vemos ahí desde el verso 18 al 20 de que Pedro, luego de quedarse pensando, dice que, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: de aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió realmente estos hombres? Cornelio. ¿Porque eran hombres de quién? De Cornelio. Pero ustedes también están viendo de que tras de estos hombres se está cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, que es soberano. Entonces, vean cómo las barreras que hay se empiezan a romper. Las barreras entre las personas existen, pero el Evangelio rompe esas barreras. El llamado que Dios hace a las personas es un llamado inclusivo, podríamos decir universal, pero es tu responsabilidad la respuesta. Dios no salva a todos, pero llama a todos. Llama a que creas, a que te entregues a Él, pero es tu decisión el hacerlo. La segunda cosa que vamos a ver, además de que Dios prepara, es que Dios también ilumina, lo que hablábamos recién. Dios ilumina la mente. Y iluminó la mente de Pedro. Vamos a ir desde el verso 21 en adelante, pero déjame resaltarte algún pequeño detalle. En principio, podríamos decir que el muro de división no era solamente del Pedro el religioso, aunque sí existía una forma en la cual el judaísmo rechazaba a los gentiles. Ellos no se juntaban ni siquiera a comer. Por eso les digo, era muy raro que Pedro ya esté en la casa de un curtidor que manejaba además animales muertos e impuros. Ya era algo raro, pero para el judaísmo puro, para el legalismo de Israel, esto no podía ocurrir. Los extranjeros eran considerados perros, nosotros hubiéramos sido considerados de esa manera por parte del judaísmo. De hecho, quizás pase por actualmente. Ahora, en un sentido mundano, también Cornelio podría haber considerado que los judíos eran personas de poco valor. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el poder. Los romanos estaban bajo el dominio de Israel. Muchos de los romanos consideraban que los judíos, como Pedro, eran ignorantes, débiles e insignificantes. Para Roma, excepto un ciudadano romano, el resto podía morir crucificado. ¿Y quién murió crucificado? Un judío. Muchos judíos. Muchos judíos sufrieron por ser insurrectos, sediciosos, rebeldes, y la cruz en un momento fue un pasadizo o un camino para atemorizar a todos los judíos en algún momento. Pero hubo alguien que murió crucificado por vos y por mí, que ese fue Jesús. Para los judíos sí había cruz. Por eso vemos que las barreras muchas veces van de un lado como del otro. En un sentido religioso, los judíos estaban ahí poniendo sus barreras, yo pertenezco a River, y después vemos a Cornelio, romano, yo pertenezco a Boca. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? Cómo esto produce separación, pero el Evangelio no quiere eso. Dice que el verso 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjate, el ángel le dijo: hay algo que tenés que hacer, Cornelio, y eso te lo va a decir Pedro. Y ahora estos hombres dicen: vos tenés que escuchar.
Cornelio tiene que escuchar tus palabras, Pedro. Entonces, haciéndose entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Quisiera que me acompañen leyendo el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y fíjense lo que pasó, porque una persona que aunque buscaba a Dios todavía no tenía todo el conocimiento. Dice que, y postrándose a los pies de Pedro, lo adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo mismo es como yo y vos somos lo mismo, ¿sí? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro encontró una gran cantidad de personas, no sé si como hoy, pero había muchos. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, fíjense cómo la comprensión de Pedro por el Espíritu Santo empieza a darse. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Así que Pedro no solamente está aflojando a sus costumbres judías, porque ya permitió que estos 3 hombres de parte de Cornelio estén una noche con él, sino que va en viaje, lleva una comitiva, que después en el capítulo 11 se menciona que eran 6 personas que acompañaron a Pedro, hombres que habían conocido a Cristo, y algo muy interesante es que cuando Pedro llega y Cornelio sale y tiene esa actitud a adorarle, Pedro le dice, no, don Corleone, no, don Cornelio, ¿sí? Levántese, levántese, ¿por qué? Porque yo soy un simple mortal como usted. Pedro habla con Cornelio ahí un ratito y luego ingresa a la casa y ve que en aquel lugar hay más gente de lo habitual, porque Cornelio también había empezado a ser iluminado, así como Pedro empezó a ser iluminado, porque Dios no desprecia a las personas. También Cornelio empezó a ser iluminado y a evangelizar antes de él ser creyente. ¿Por qué? Porque había invitado ¿a quién? A toda su familia y a sus amigos más íntimos a que escuchen ¿a quién? Al apóstol Pedro que había llegado en aquel lugar. Imagínense a Pedro que no era una persona preparada, no era un orador, no tenía una profesión como los pensadores griegos, no tenía un speech armado como hacemos nosotros muchas veces porque yo, gracias a Dios, puedo pensar el mensaje. Acá tengo mi machete, ¿sí? No, Pedro estaba ahí en una situación obedeciendo la voz de Dios, porque él fue hacia ese lugar sin replicar. Para un judío natural, él dice, hay barreras. Es abominable que yo esté compartiendo con ustedes. Estaba prohibido que entre judíos y gentiles compartan lugares comunes, aún una comida, pero ya Pedro venía como desobedeciendo a su judaísmo de nación, porque él era judío. Pero, ¿saben? En aquel lugar lo recibió una persona sedienta de escuchar la palabra de Dios, que había también invitado a otras personas. Del 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y dice que a la hora 9, Cornelio le empieza a contar el testimonio, ¿sí? No quiero repetir muchos versículos, pero dice del verso 32, dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, el curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y este texto es muy hermoso, dice así. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Hiciste bien en venir, Pedro. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vos tenés que hacer algo, le dijo el ángel a Cornelio. Vos tenés que hacer algo. Pedro recibió ese mensaje como vos le tenés que contar algo ¿a quién? A Cornelio. Y Cornelio le está diciendo, menos mal que viniste, en buena hora viniste, porque estoy deseoso y hay un montón de gente acá que está deseosa de escuchar esta palabra. Está deseosa de escuchar esta palabra. Cornelio es un testimonio que conecta en esta barrera que hay entre judíos y gentiles, porque Cornelio viene en su testimonio con respecto a los judíos, quizás hizo un poco que afloje. Dios hace una obra, pero cuando vos escuchás de que hay una persona que tiene buen testimonio con los tuyos, y aflojás un poco también. Y el buen testimonio de Cornelio, preparado por Dios, hizo quizás en cuanto a esta actitud de Pedro. Cornelio obedece y busca a Pedro. Pedro viene
Y Cornelio prepara a su familia y a sus más íntimos para escuchar el mensaje que traía Pedro. Cornelio se encarga de decirle a Pedro que el mismo testimonio que le dieron sus visitantes es el mismo que él estaba experimentando, porque él estaba viendo cómo Dios estaba cumpliendo aquello que le había dicho por el ángel. Cornelio finalmente dice algo que es tremendamente hermoso, porque vemos cómo Dios ilumina la mente de Pedro, que estaba ahí, imposible de que esté ahí, pero también la mente de Cornelio, dispuesto a recibir el mensaje de Dios. Y ahora vamos a ver finalmente el Evangelio, la buena noticia que Dios le dio a Cornelio, pero también es la noticia que Dios sigue dando a todas las personas en el mundo. Dice desde el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo de que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Jesucristo es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con el Señor, Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó Jesús que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él, todos los que creyeren en Jesús, recibirán perdón de pecados en su nombre. Pedro abre su boca y es guiado por Dios ante una comunidad inverosímil para Pedro. Siempre él ha predicado ante personas que son judías. Por ahí una mitad judíos como los samaritanos. Y en Mateo 16, se nos dice que a Pedro se le había dado la llave del reino. ¿Qué significa la llave del reino? Bueno, justamente significa de que Pedro, cada vez que interviene en el libro de Hechos, abre la puerta del Evangelio hacia la comunidad. Primero lo hace para los de Jerusalén y Judea, como lo dice el capítulo 1, verso 8, para los locales. El Evangelio tenía que llegar a los judíos, y se convirtió en muchos judíos, como hemos visto durante ese lapso de tiempo. Después vimos en el capítulo 8 que Pedro le predica ¿a quiénes? A los samaritanos, porque el Espíritu Santo no descendió hacia los samaritanos hasta que vino Pedro y Juan, y cuando Pedro y Juan se hizo partícipe en ese lugar, nuevamente Dios abre y el Espíritu desciende. Pero acá estamos viendo a Pedro ya no con la comunidad de samaritanos, sino con lo último de la tierra, es decir, los extranjeros, los gentiles como nosotros. Dios no hace acepción de personas, Dios rompe barreras. Dios se agrada del que teme y establece puentes, no por el orgullo, no porque la salvación se gane, no se trata de eso. Lo que está tratando de decir acá Lucas en Hechos es que una cosa es cuando nosotros escuchamos el Evangelio sedientos de Dios y otra cosa es cuando lo escuchamos por escuchar. El Evangelio es como el agua para el espíritu, llena el alma. ¿Y qué persona va a tener más facilidad para recibir el Evangelio? Aquel que esté sediento. ¿Y cómo estaba Cornelio? Sediento de escuchar. Dios había preparado, iluminado el corazón de Cornelio, pero todavía no tenía nada en cuanto al Evangelio, hasta que llegó Pedro. Por esa razón, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Estás sediento o no estás sediento? Porque cuando escuchás del Evangelio, estás escuchando de que Dios está dispuesto a perdonarte los pecados en el nombre de Jesús, como lo escuchábamos o lo leíamos recién. Dios está dispuesto a perdonar pecados. Pablo dice en Romanos 3, 29 y 30, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Lo dice un judío, Pablo.
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice, sí, más vale que sí, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los que se circuncidan, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a nosotros que no nos circuncidamos, o algunos se circuncidó acá sin querer. Pedro comienza a predicarles el Evangelio, y cuando hablamos del Evangelio es la verdad de Jesús. Jesús el ungido de Dios por el Espíritu de Dios. Jesús que mostró las señales de ser el Mesías, que tuvo dominio sobre enfermedades físicas que nadie puede sanar, Jesús las sanó. Que tuvo dominio sobre la opresión satánica en el espíritu de las personas, signo del poder demoníaco que opera aún en este mundo. Jesús fue colgado en un madero, dice Pedro. Y Pablo en Colosenses dice que en la cruz, Jesús despojó a los principados y a las potestades y los expuso al escarnio de la derrota. No fue en la resurrección, fue en la cruz. Fue en el lugar donde Jesús fue rechazado, despreciado y aún asesinado. Allí Jesús venció a la muerte, allí Jesús venció a la enfermedad, allí Jesús venció al enemigo. Cuando el enemigo pensaba que tenía control alguno en la cruz, mientras Jesús era crucificado, Jesús, ¿qué estaba haciendo con él? Lo estaba venciendo, le estaba pisando la cabeza a la serpiente. Jesús resucitó también y apareció a los testigos que él había ordenado de antemano. Y Pedro me gusta porque dice, yo comí con Jesús, yo estuve con Jesús resucitado, comí y bebí con él. De hecho, él tuvo una conversación, después Juan lo quema un poquito ahí a Pedro acerca de la conversación íntima. Jesús le encomienda el Evangelio a sus apóstoles, a predicarlo, a testificar de que Jesús va a ser el juez que hoy liberta, el juez que hoy perdona, el juez que pagó el precio por tu pecado. Pero si no crees en él, será el juez que te condene. Por tu propia decisión recibirás justicia. Hoy la justicia que podés recibir es la justicia que te perdona, que te libera. Porque los pecados los cargó Cristo, tus pecados para hacer que seas liberado, para que creas en él. Pero si no crees en él, el resultado de tu incredulidad será el juicio eterno. ¿Y sabéis quién te va a juzgar? Lo peor de todo es que el que va a juzgar a todos los seres humanos que le negaron es el mismo Jesús que murió para salvarlos. Pero tu decisión corresponde a vos, no al Señor. Él obedeció a Dios y murió por vos para salvarte. Este es el Evangelio que predicó Isaías, Jeremías, Zacarías. Y es una oferta universal. El Evangelio, como dice la palabra de Dios, es para todos. Dios envió al mundo a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero es muy importante que entendamos de que la fe es la manera en la cual te des cuenta de que vos no podés ganarte la salvación, no te podés ganar el perdón. Por eso la fe. La fe es una manera de recibir algo que no mereces, que es este Evangelio de perdón. Por eso el perdón de los pecados es el fin de todas las obras que hizo el Señor Jesús. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 7. Ya estoy terminando. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia, de su bondad. Fíjate si Dios no es bueno con vos, que te llama a que te arrepientas. Por eso vemos que el Evangelio de Dios es transmitido por Pedro. Y dice que el Evangelio fue recibido por Cornelio, por los que estaban ahí, porque dice que Pedro terminó de hablar y el Espíritu Santo vino hacia las personas. Y todos los que estaban con Pedro se quedaron sorprendidos. ¿Por qué razón? Porque Pedro no había intervenido en esa cuestión. Solo predicó Pedro, pero el Espíritu Santo vino sobre aquellas personas. ¿Y cómo esto se hizo evidente? Porque justamente las personas comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas. Y Pedro se dio cuenta de que esta evidencia que había tenido en Pentecostés con los apóstoles también se hacía evidente en personas como nosotros de Cipolletti, que somos extranjeros, gentiles, los perros también. Dios fue bueno con nosotros. El Espíritu Santo sorprende a los hermanos fieles que acompañaron a Pedro. El Espíritu Santo es quien testifica por aquellos creyentes, porque en un momento Pedro lo ve y dice, hay que bautizar a esta gente. ¿Para qué? Para que seamos una comunidad. No es solamente Cornelio, es Cornelio, su familia y todos los que creyeron allí recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿saben qué? Es
La presencia de Dios en el corazón, habita en el corazón de aquel que cree. Todas las bondades y las bendiciones de Dios vienen al corazón de las personas que creen, no de los incrédulos, sino de las personas que creen. Toda transformación que tiene un creyente es ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la seguridad de que Dios está en vos, de que Dios está en mí si creemos. Es la seguridad de que Dios va a estar siempre con nosotros y nunca se va a ir. Y al final de todo esto dice que mandó a bautizarles Pedro en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de aquel que salva, en el nombre de aquel que perdona, en el nombre de aquel que también te llama a vos a que creas, a que le des la vida. Este evangelio que le predicaron a los romanos, familiares de Cornelio y amigos, es el mismo evangelio que llegó hoy a nosotros. Por eso me puse esta campera media inusual para la predicación. Pero la realidad es que nosotros somos de acá y somos gentiles. Somos gentiles y el evangelio nos llegó a nosotros y el evangelio sigue extendiéndose. Hoy no prediqué yo, predicó Pedro y te sigue diciendo lo mismo. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados, pero la responsabilidad de recibir esa bendición de ser perdonado de parte de Dios es tu responsabilidad y oramos para que así sea. Me encanta porque esa comunidad de creyentes gentiles le rogó a Pedro: quédate con nosotros, Pedro, quédate. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Se quedó con ellos. El evangelio rompe barreras, pero lo hace transformando a las personas, Estimado amigo, no creas de que entre vos y yo haya una distancia, no, todos somos pecadores, todos necesitamos de Dios. Jesús vino a morir por personas pecadoras como yo, pero también por personas pecadoras como vos. Oramos como iglesia para que la decisión que tomes hoy sea una decisión espiritual que traiga salvación a tu vida. Que el Señor te bendiga.